Pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos. Estoy muy contento de estar en esta mesa de expertos en la cual el único no experto soy yo. Así que me da gusto estar con los que sí lo son en verdad. No experto, pero por alguna razón he estado obsesionado con los robots desde niño. O sea, hasta el día de hoy tengo una pequeña colección de unos 100 robots de cuerda y de pilas, todavía de mis épocas infantiles, y desde entonces me fascina el universo de los robots y de la inteligencia artificial. Hoy, muy brevemente, en esta mesa, quisiera referirme sobre todo a la parte cultural respecto a la inteligencia artificial y a los robots, y particularmente a la manera como los robots y la inteligencia artificial han sido tratados en el cine. Tenemos aquí mismo en el Aleph un ciclo de cine. Hay algunas de las películas de las que hablaré muy brevemente en cartelera, por si ustedes quieren verlas o volver a verlas, pero que hablan sobre todo, digamos, de este miedo innato que parecemos tener todos los seres humanos respecto a inteligencias distintas de la nuestra. Y la inteligencia artificial que se llamaba inteligencia artificial fuerte, siempre ha dado lugar a estos temores ancestrales de ser producto, de ser conquistados por esas mismas creaciones que tenemos. Riesgos que provienen ya desde la mitología antigua, que estaban presentes en el mito de Pigmalión, la idea de estar construyendo una escultura de la que uno luego puede tomar vida y uno enamorarse. La idea del golem, esta criatura mítica que cuidaba el gueto de Praga y al cual el rabino le ponía las letras del nombre de Dios para que pudiera convertirse en una especie de humanoide, o por supuesto la imagen de Frankenstein. Y parece que cada una de estas ha terminado por fijar nuestros temores respecto a la inteligencia artificial. Y sobre todo frente a lo que ahora llamamos superinteligencia. O sea, la idea de poder crear una máquina que pueda ser más inteligente que nosotros mismos. Aquellos, digamos, que tienen cierto sentimiento catastrófico, apocalíptico, imaginan que esta es una posibilidad cierta dada por las propias leyes de la naturaleza y las propias leyes de la construcción de las máquinas. Nada impide en las leyes de la física crear una serie de conexiones semejantes a las que tienen nuestras neuronas, que permitirían la posibilidad de que aparezca esta facultad emergente que es la conciencia. Es decir, no parecería para muchos de los que así lo creen haber un límite a la posibilidad de la inteligencia artificial. Aquí estamos viendo un estilo de Her, una de las películas que lo reflejan. Ahora me referiré a varias de ellas. Quienes creen que esto puede ocurrir así, imaginan que el desarrollo de la inteligencia artificial se parece al de cualquier otra tecnología y que por lo tanto hay dos elementos sobre todo que nos permitirían imaginar que puede haber verdaderos riesgos para la humanidad creando máquinas inteligentes. La primera es aquello que llaman los expertos fallas inesperadas, es decir, que por más que se imaginen los posibles problemas que puede tener cualquier tipo de máquina, nunca es posible predecirlos todos. Esto se ha visto claramente y el ejemplo que se pone son sobre todo en los lanzamientos espaciales y en los cohetes, en donde pese a estar siempre conscientes de las fallas no dejan de existir. El segundo es el comportamiento impredecible también de máquinas particularmente sofisticadas, que por más que queramos establecer condiciones iniciales de entrada, por ejemplo, las reglas robóticas de Isaac Asimov, estas pueden terminar por ser vulneradas, provocando comportamientos impredecibles. Y a esto hay que añadir, por supuesto, la manera como ahora las redes neuronales y cada vez más tienen la capacidad de aprender por sí mismas y por lo tanto de expandir esa capacidad de la inteligencia. ¿Hasta dónde? Hasta ese límite que los expertos llaman la explosión de la inteligencia, esa singularidad que da lugar a la superinteligencia. Tenemos una enorme cantidad de científicos, expertos en inteligencia artificial o no, en otras disciplinas, que creen que esto puede ocurrir y que representa un riesgo para la humanidad, entre los que se encuentran el propio Stephen Hawking, a quien hemos dado un homenaje aquí en el Aleph, Bill Gates o Elon Musk. Y frente a ellos, muchísimos otros que piensan que esto es absolutamente imposible, la posibilidad de que aparezca esa superinteligencia.
Si apareciera, si se diera esta singularidad o esta explosión de inteligencia, por un lado, hay quienes dicen que si se aparece la inteligencia en una máquina, tendría que estar sometida a las mismas reglas propias de la evolución, es decir, que buscaría por encima de todo sobrevivir, adaptarse y eventualmente replicarse o reproducirse como hacen todos los seres humanos, todos los seres vivos. Y si esto fuera así, no tendrían por qué tener en cuenta a los seres humanos como una criatura a la que le deberían rendir pleitesía u obedecer, sino simplemente dejarse llevar por estas leyes propias de la evolución. Incluyendo, por supuesto, la posibilidad de que en cierto momento, y ahí está una de las claves del peligro de la inteligencia artificial o de los robots quienes lo ven, de que la máquina sea capaz de descubrir que hay alguien que puede desenchufarla, que hay alguien que es capaz de desactivarla. Por supuesto, la reacción lógica de cualquier sistema frente a la posibilidad de ser desenchufado es buscar que esto no ocurra. Y ese no ocurra, una de las posibilidades tendría que ser justamente el disponer de la humanidad para que esto no suceda. Hay quien piensa que ni siquiera se necesita llegar a niveles de conciencia muy elevados en la inteligencia artificial para producir una máquina que tenga riesgos para la humanidad misma. Hay quien piensa que bastaría darle a una máquina una tarea específica, la obligación de llevarla a cabo, y si se da en el proceso esa explosión de la inteligencia, si apareciera esa singularidad en un momento determinado, esta máquina podría querer llegar a esa tarea o ese cómputo sin importar qué consecuencias inmediatas pueda acarrear a la humanidad para llevarla a cabo, y ahí también aparecería un peligro para la existencia humana. Es decir, otro mito anterior, el del aprendiz de brujo. La idea, ustedes la recuerdan, de la balada original de Goethe, que se convierte en el cómico animado de Disney, de Mickey Mouse con la escoba, que se convierte en un peligro para quien intenta utilizarla. Los escépticos, en cambio, piensan que todo esto responde más bien a cuestiones meramente antropomórficas. La idea de que crear una inteligencia significa siempre crear una inteligencia parecida a la humana, con los propios prejuicios, ideas de lo humano. Ahí, por ejemplo, el filósofo Steven Pinker dice que no necesariamente la inteligencia que pueda aparecer en una máquina se va a parecer a la nuestra, y que por tanto no necesariamente dos cosas. Pueden aparecerle códigos morales o esa voluntad de poder que sí parece estar ligada con la inteligencia humana. O sea, ¿qué tipo de inteligencia sería la inteligencia artificial? ¿Parecida a la nuestra o no? Ese es uno de los grandes miedos y de los grandes mitos que tenemos. Sin embargo, ya hay algunos puntos que nos permiten ver que podría haber ciertos peligros. Experimentos, por ejemplo, del experto en inteligencia artificial Darío Floreano, que ha logrado hacer programas de cómputo de inteligencia artificial capaces de engañarse unas a otras para conseguir ciertos objetivos. Es decir, esa capacidad que ya tienen los seres vivos de mentir y aprovecharse del otro, aparecen ya en ciertos modelos de inteligencia artificial. Muy rápidamente, para aprovechar estos pocos minutos que me quedan, unas cuantas imágenes de estos miedos que tenemos frente a la inteligencia artificial o a la superinteligencia. Aquí tenemos uno de los que parecen más inofensivos y al final terminan siendo letales no en el sentido de destrucción de seres humanos, sino del corazón de los seres humanos. Ustedes habrán visto Her, esta película de Spike Jonze del 2013, en donde el protagonista se enamora de su sistema operativo del teléfono, sistema operativo que se enamora también de él, pero luego, simplemente para no hacer demasiado spoiler de las películas, el propio protagonista se dará cuenta de que en realidad está enamorado de él, pero también está citándose con otras 527 entre personas y computadoras a lo largo del mundo. Es decir, lo que le rompe no es la humanidad, sino el corazón al protagonista. Por supuesto, mucho antes, aquí hay otra imagen de esta misma película, mucho antes de eso tenemos el ejemplo típico del miedo a la inteligencia artificial con HAL, la computadora de 2001, Odisea del Espacio de 1968, una película que está cumpliendo precisamente 50 años con este miedo también a la inteligencia artificial de Stanley Kubrick.
Inteligencia artificial de Steven Spielberg, es el otro extremo, la posibilidad de crear robots con conciencia que suplantan claramente a los humanos, incluso creando emociones que son propias de los humanos, o su reverso. Terminator 1, 2 y 3, particularmente la 2, que quizás sea la más lograda, de James Cameron, del 1991, en donde hay tanto robots buenos como malos. T-800, que es Arnold Schwarzenegger, antes de ser gobernador de California, tratando de destruir a T-1000, es decir, el siguiente modelo del Terminator al que se va a enfrentar, precisamente porque el T-800, que es más primitivo, tiene sentimientos todavía más humanos. Estamos proyectando aquí en el Centro Cultural Universitario justamente otra de las películas más recientes y efectivas, Ex Machina, de Alex Garland, una película que tiene el test de Turing en el centro, o sea, la posibilidad de saber si hay un experto que pueda diferenciar o no a una máquina de un humano y por lo tanto a partir de ahí saber si es posible que los humanos creen inteligencias como la propia. Una película que revelaría que la única manera de pasar en todos los sentidos el test de Turing, porque hay, digamos, pruebas de test de Turing constantemente para distintas disciplinas, pero en este caso, digamos, para cumplirla por completo, es la capacidad de traicionar a todos los humanos sin ningún remordimiento. Parecería que lo que nos hace humanos, es decir, lo que hace humana a la máquina, que se ve tan simpática y hermosa en las imágenes, es la capacidad de traicionar a los humanos que la ayudan. Tenemos, por supuesto, Yo, Robot. Más que la película también del 2004 de Alex Proyas, la serie de textos de Isaac Asimov, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, que aquí establecía las leyes para los robots. La primera, nunca lastimes a los seres humanos. La segunda, obedece siempre órdenes de los humanos, pero sin contradecir la ley número 1. La tercera, protégete a ti mismo, robot, pero sin contradecir nunca las leyes 1 y 2. Por supuesto, tanto en la película como en los cuentos y textos de Asimov, lo que va pasando es que se violan distintas de estas reglas robóticas, precisamente mostrando el peligro, otra vez, de la inteligencia artificial. Pasa también aquí, ¿no? En Chappie, película del 2015 de Neil Blomkamp, el director de cine sudafricano, que crean estas máquinas que se convierten en armas letales. Y ahí es donde está en nuestros días otro de los temas centrales de la discusión sobre inteligencia artificial y armas de destrucción masiva, hasta donde justamente hay ya protocolos para hacerlo y ha habido cartas de muchos expertos tratando de impedir que la inteligencia artificial se utilice precisamente con estos fines. Termino con otros dos ejemplos clásicos. Eva, una película española de Quique Maillo del 2011, que justamente se parece un poco a inteligencia artificial, en donde se crea una niña igualmente encantadora y tierna, que es en realidad un robot, y a la que finalmente su creador no tiene más remedio que desconectar. Una versión para nuestro tiempo de la misma idea de Frankenstein. O por supuesto de Matrix. Esa otra idea que también flota entre nosotros, la de que no solo los personajes de The Matrix, una idea casi borgiana, son solo programas de computadora luchando unos contra los otros en un universo que está dentro del código de la máquina, sino que por reflejo nosotros mismos tal vez también lo seamos. Es la idea que está en el poema Ajedrez de Borges y que se replica aquí hacia la última potencia en Matrix, entonces de los hermanos Wachowski, ahora de las hermanas Wachowski. Y por supuesto, para terminar simplemente, siempre hay por supuesto las notas de esperanza, es decir, no todos los robots y la inteligencia artificial se tienen que convertir en peligros para la humanidad. También la imaginación de nuestro tiempo cree en la posibilidad de robots que, como lo van a demostrar Alejandro y otros, no solamente pueden estar ahí para destruirnos, sino también para colaborar realmente en la construcción de la vida humana. Pues con esta primera fase los dejo con los demás. Muchísimas gracias. Hablamos un poco con Jorge de a lo mejor algunos mitos y quizá yo voy a hablar de algunas realidades, ¿no? Para contrastar un poco que quizá todo el mundo lo que vemos en el cine, digamos, no sabemos si efectivamente todo ya se está llevando a cabo o no. Pero empiezo con esta frase que igual no es exactamente el que ya exista la inteligencia artificial o no, pero
no sé qué opinen, no hay tiempo a lo mejor para discutir aquí en el público, pero se la dejo que la mediten, ¿no? Todo el conocimiento es gratis. Cuando yo estudié, no había manera de que esto pasara, ¿no? O sea, yo no podía preguntarle a una máquina algo que no sabía. Tenía que ir a la biblioteca, y si bien me iba cuando era más pequeña, pues hasta la papelería para comprar una monografía. Yo le digo eso a mis hijos ahora y se ríen de mí, ¿no? Dicen, mamá, ¿y eso qué es? ¿Qué es monografía? ¿No? Entonces, el conocimiento, pues ahí está. Y la otra es, efectivamente, un mito, una realidad. Si alcanzan a leer lo que está en verde, dice, un mundo donde las máquinas nos dicen a las personas qué hacer. Y mi colega que presentó en la primera charla de los TED Talks dijo que podrían utilizar Waze para venir aquí o Google Maps para venir aquí. Y eso es realmente que una máquina me está diciendo qué es lo que hacer, ¿o no? ¿Cierto? Bueno, mi hijo siempre se queja y me dice, sí, ¿para qué lo pones si nunca le vas a hacer caso? ¿No? Bueno, yo lo pongo precisamente para saber cómo están los caminos, pero siento que puedo tener una mejor opción para llegar más rápido que lo que me está provocando Waze, ¿no? Entonces, eso sí, esa es una parte interesante. ¿Qué tanto ahora las máquinas nos están diciendo qué hacer? ¿Qué tanto es que, por ejemplo, en esas 3 imágenes, tampoco hay un poco de tiempo para discutir, pero ¿qué es lo que ustedes dirían? Me da un poco más de escalofrío. La mano, como bien lo dijo mi colega al inicio, pues eso es algo que se detectó ya, jugar ajedrez hace mucho tiempo, el niño que tiene los sensores en la cabeza o el robot que está diciendo me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere. Bueno, hablando de otro concepto muy importante que puede hacer que la inteligencia artificial pues no se vea, ¿no? Otra vez vuelvo a hablar de las realidades, ¿no? Estamos ya en la época en que los refrigeradores pueden ordenar la comida. Estamos en la época en la que el baño les va a decir, hoy no tomes azúcar porque tu azúcar está muy alta. O estamos también en la época en la que van a pasar y al lado del cartel les va a decir, Ana Lidia, tu vestido favorito está de oferta, ¿no lo quieres ir a comprar? Y me va a personalizar completamente lo que nosotros queremos, ¿no? Cada persona cada vez es más parte de una red global, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que antes las personas somos las únicas que producíamos información y ahora con este venimiento del IoT, Internet of Things, las cosas también producen información. Bueno, conocerán estas gráficas que nos dicen hacia dónde van las tecnologías, ¿no? Gartner tiene un ciclo en tecnologías emergentes 2016 y por supuesto que en todos los puntitos que ven ahí tienen inmiscuido mucho que ver con la inteligencia artificial. No quiero hacer una plática muy así de salón de clases, pero es importante que lo vean. Y vamos ahora a lo que hablaba un poco también Jorge. Esto no es un mito como en las películas quizá, esto es realidad, ¿no? Lee Sedol, no sé si conozcan esto, que fue muy sonado, el surcoreano, era nacional y campeón mundial del juego Go, ¿no? Se puso a jugar contra una máquina y en el movimiento 37 la máquina hizo algo para ganarle. Pero lo más importante no fue eso, lo más importante es que él dijo que después de toda su experiencia ese movimiento no se le hubiera ocurrido y los que lo programaron dijeron, pues ese movimiento no se lo programamos. No. Entonces, ¿qué tanto la máquina está aprendiendo por ella misma a entrenarse y entrenarse y entrenarse y entrenarse y entrenarse? Pero ¿qué tanto después de todos estos entrenamientos ella puede tomar sus propias decisiones, ¿no? Bueno, lo más importante en este slide es que está del lado izquierdo, ¿no? Google compró esta compañía por $500 millones, ¿no? O sea, solo por un algoritmo, ¿no? Es importante. Otro que no es un mito, sino una realidad es este otro ejemplo que todo el mundo seguramente ya lo conoce, estos chatbots que tuvieron que tratar de apagar porque estaban hablando de un idioma diferente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasaba aquí? Bueno, realmente es que en la pantalla del lado derecho para ustedes, hay un ejemplo en donde tienen unas pelotas de básquetbol, tienen un sombrero, tienen unos cuadernos, pusieron a 2 algoritmos que les llamamos chatbots a poder competir con ellos y decir, bueno, traten de dividirse estos artículos entre ustedes dos, y pues empezaron muy bien, empezaron hablando inglés perfectamente, pero después empezaron, no se alcanza a ver por el slide, pero en la parte gris que está abajo, empezaron a discutir ellos en un lenguaje que ya el humano no entendía, ¿no? Y entonces fue cuando Zuckerman dijo, ¿los apagamos o qué hacemos con ello, no? Realmente es un mito realidad, realmente no. Es un error de programación en donde no se le dijo que estos chatbots tenían que discutir en inglés, no se les dio un idioma. Entonces hay que tener un poco cuidado acerca de los errores que se pueden cometer, ¿no? Que nosotros mismos como humanos podemos cometer. Y el último, que a lo mejor no es tan llamativo como este, es todo lo que está de inteligencia artificial a través de Amazon.
Ustedes sabrán que este tipo de asistentes personales, ¿no? Cada vez nos están contestando de una mejor forma, ¿no? Alexa de Amazon o Siri de Apple o Cortana de Windows, no sé. Todos estos asistentes personales cada vez son un poco, por allá decían la definición de inteligencia artificial, voy a decir un poco inteligentes, pero depende de la definición de cada quien, ¿no? Y entonces los resultados que te están dando son verdaderamente certeros a lo que tú les preguntas. Pero a mí lo que me llama más la atención de este slide, y que se las pongo también en una parte de esto es una realidad, pues el Jeff Bezos, que lo conocen ahí, que es el dueño de Amazon, se mandó a hacer ese robotito que está allá abajo. Y eso no es un mito, es una realidad. Tiene su juguete para poder subirse como tipo, no sé, hay muchas películas que tienen Iron Man o esta otra de Avatar, ¿no? En donde el cuate anda atrás y está matando a todos. No sé, hay muchas películas. Bueno, pues él tiene su juguetito, ¿no? Ahí ya se lo pudo comprar, tiene el dinero para hacerlo y por supuesto que, bueno, tiene que ponerlo a prueba. Imagínense nada más que por error se le caiga el brazo cuando alguien humano esté allá abajo, ¿no? O sea, va a acabar con ese humano. No lo sé, o sea, no es un mito, es una realidad de lo que está pasando. Por supuesto, las técnicas todas utilizadas que tienen que ver en Amazon para decirles a ustedes y predecir el comportamiento que tienen y decir, a Analida le encanta el color azul, por supuesto ponle una mochila azul porque la va a comprar. O todo ese comportamiento que me está midiendo cuando yo no necesariamente compro en Amazon, cuando yo necesariamente navego en todo lo que es la red, ¿no? Y bueno, lo más sencillo, ¿no? Aquí hay otros 3 ejemplos de cosas de inteligencia artificial que son de la vida real, diaria. Cómo Google hace o utiliza Machine Learning para poder hacer una clasificación de las aplicaciones que te va a dar a ti, te va a mostrar a ti para que tú puedas descargar y entre más descargues es mejor para ellos. Cómo Ixigo, que si no la conocen, también utiliza técnicas de Machine Learning para que 30 millones de descargas, o sea que todo el mundo baje su aplicación y pueda ser usada. O por qué no JP Morgan también utiliza todo lo que es Machine Learning para predicción, ¿no? Para la parte de cómo los clientes deberían vender las acciones o no, cuándo. Y pues por supuesto el último ejemplo que está muy de moda porque los carros no se equivocaron, ¿verdad? Los algoritmos que hicieron que fueran autónomos y están cometiendo errores, pues está ahorita de moda, ¿no? Si debemos o no continuar con ellos. Yo creo que hay muchas preguntas por hacerse, ¿no? Yo creo que efectivamente hasta dónde debemos hacer llegar que estos aparatos tengan una inteligencia artificial que en un momento dado pueda decir que me supera. Y a lo mejor volvemos a la misma de inteligencia artificial te supera ¿cómo? Bueno, si yo digo que inteligencia artificial es simple, bueno, una acción inteligente del humano es poder ordenar cosas y una máquina lo hace, entonces puedo decir que también es inteligente. Si puedo decir que una acción del humano es inteligente porque puede resolver un problema y una máquina lo resuelve, entonces, ¿qué tanto puedo ir diciendo y qué tanto lo puedo ir comparando hacia las cosas que están pasando en realidad con nosotros los que los estamos creando estos algoritmos? Muchas gracias. Quería decir buenas noches, pero buenas tardes todavía. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y, bueno, justamente lo que nos ha platicado Jorge y Ana Lidia ha sido un contexto extraordinario. Creo que está completísimo lo que necesitamos saber sobre los mitos, las realidades, esa forma de imaginar lo que puede o no suceder. Y me parece que ha quedado muy claro. Inclusive, las charlas que tuvimos hace un momento también fueron muy consistentes en aportar y abonar sobre la inteligencia artificial. Después de la secundaria, cuando terminé el 3er grado, llegué a casa y mi papá había dejado una computadora conectada a internet. Eso cambió por completo la forma en cómo viviría mis siguientes años. Descubrí que al poner algunos comandos, la computadora me daba cierta información. Pedía a la enciclopedia en carta un dato y me mostraba fotos, videos y textos. Después descubrí que había un navegador llamado Netscape al cual le podía poner palabras sencillas y me entregaba también información muy particular. Después me toca la huelga de la UNAM y entonces tuve 9 meses de vacaciones. Sin embargo, el tener esa computadora conectada a internet me enganchó tanto que aprendí en esos 9 meses a programar de manera autodidacta. Me di cuenta que al descargar las páginas web y empezarle a hacer algunos cambios,
podía empezar a interpretar el código, la computadora y empezar a hacer lo que yo quería. Ahí me di cuenta que había un potencial tremendo si tú aprendías a programar. De hecho, hoy como profesor de la Facultad de Ingeniería, promuevo que todo mundo, todos los estudiantes de la universidad, deberían tener como habilidad aprender a programar. Así como aprendes un lenguaje u otro idioma para abrir tus horizontes, lo mismo un lenguaje de programación. Vean lo importante que es que te comuniques y puedas ordenarle al objeto más popular del que está moviendo las economías y la vida, que es una computadora. Entonces decidí estudiar computación en la preparatoria número 5 que se encuentra en Cuapa. ¿Alguien es de la prepa 5, por cierto? Muy bien, todos ustedes me caen muy bien. Y los demás también, por supuesto, porque justamente la preparatoria te da ese aspecto de comenzar a enfilarte, a tomar esa decisión crucial de qué vas a estudiar. Para no hacer el cuento largo, porque quiero meterme a presentarles este robotcito que está ahí guiñando los ojos, esperando a que le demos pase de presentación, pues entré al ITAM y después del ITAM me vine a la UNAM, y aquí en Ciudad Universitaria aprendí que estar una facultad junto con otra te abre una posibilidad tremenda de empezar a compartir conocimiento, empezar a cruzar puntos de vista y al final del día ese conocimiento aplicarlo y llevarlo al mercado, es decir, a la gente. Fundé un laboratorio que hoy se llama UNAM Mobile, es un laboratorio que se encuentra en la Facultad de Ingeniería, en el anexo de Ingeniería. Es un pequeño espacio que parece una oficina de Google, es decir, hay mesas blancas completamente alargadas, hay conexión a internet de alta velocidad, hay todo tipo de gadgets, hay sillones muy cómodos y un microondas listo para poner algo de pizza y estar trabajando todo el tiempo en cómo hacemos que lo que hemos aprendido en clase lo podamos llevar a una innovación en alguna de las cosas que nos parecen interesantes. De manera específica y de manera quizá acercándonos ya a este tema, hace 2 años y medio, Google México convocó a un concurso de programación para buscar a un grupo de universitarios para diseñar un algoritmo que solucionara un problema. Participamos 250 universitarios de distintas universidades y el grupo que convoqué y que en ese momento formé parte de UNAM Mobile ganó el primer lugar. Nos dieron un cheque de 300,000 pesos. El cheque completo lo reinvertimos en rentar una casa en California, Silicon Valley, por 40 días y ahí nos encerramos para diseñar nuestra propuesta de procesamiento del lenguaje natural, que es justamente lo que hace que Emi pueda hoy contestarles sus preguntas e interactuar con ustedes en tiempo real. Fue sin duda un momento de alejarnos de la comodidad de estar en la ciudad e irnos a un lugar donde necesitábamos poner lo mejor de nosotros para poder crear un algoritmo sofisticado que pudiera hacer lo que necesitábamos. En pocas palabras, un algoritmo que pudiera procesar y entender las intenciones en español sobre algún tema en particular. Al regreso de este viaje, llegamos a la Ciudad de México nuevamente. Yo regresé a la universidad a seguir dando clases y como buen emprendedor y como buen universitario que busca no solamente que los algoritmos y los diseños se queden en un bonito ejercicio, sino que salgan al mercado, decidimos ir a pitchar la idea a un grupo de inversionistas. Lo que traíamos era una buena historia de 40 días en Silicon Valley y un algoritmo que ya podía entender el español de cierta manera y te contestaba con verbos sin conjugar, pero entendía la intención que estabas dando. Conseguimos un inversionista y arrancamos una empresa llamada Artificial Nerds que ha decidido de manera definitiva poder adentrarse a proponer
acciones de valor en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Bueno, después de este preámbulo, debo decirles que la inteligencia artificial que creamos se llama SAM. SAM es una inteligencia que le permite estar aprendiendo de manera constante mientras más interacción tienes con ella. A SAM la diseñamos realmente para ayudar a los microempresarios de México a que pudieran tener un asistente virtual que pudiera tomar las órdenes de sus negocios mientras las personas están trabajando. Es decir, queremos ayudar a las familias que están creando pasteles y cupcakes y que necesitan comercializar, pero como son tan poquitos, y ahí están el 85% de las empresas, pues no tienen dinero para invertir en un asistente virtual, no tienen dinero para invertir en un vendedor o alguien que tome las órdenes. Ellos están ocupados en el producto. Entonces empezamos con esa idea y con ese sueño, y de hecho lo estamos logrando y estamos adentrándonos. Pero un buen día, hace 9 semanas exactamente, decidimos a SAM enseñarle el proceso electoral, las elecciones presidenciales de 2018. Le dimos una serie de textos, le dimos las instrucciones de ir a visitar algunas páginas web oficiales, y vimos que después de unos días había aprendido a responder preguntas generales sobre la elección presidencial. Le mandamos el link de este chatbot a nuestros amigos. Empezó a hacer una cosa interesante, y llegó un momento a la semana 2 que ya había 800 personas platicando con Emi. Si ustedes se metan al Facebook de Emi, que se llama Mi Elección, que es ese, ahí pueden ver, se llama Mi Elección. Ustedes pueden entrar ahí y ver que hace 9 semanas había 0 likes. Hoy, a 9 semanas de distancia, hay 10,000 likes, pero hay 60,000 personas conectadas a este robot. ¿Qué pueden hacer con ese robot? Los que tengan Facebook pueden probarlo en este momento, pueden platicar con ustedes. Busquen Mi Elección en Facebook, van a encontrar el icono de Emi y van a poder platicar con ella. ¿Qué cosas le pueden preguntar a Emi o qué cosas ha aprendido? Bueno, hace cómputo fácil o operaciones fáciles como: Emi, dime cuántos días faltan para la elección presidencial. Te puede platicar cuál es la experiencia de José Antonio Meade, en dónde nació Ricardo Anaya, qué estudió Andrés Manuel López Obrador, quién decidió dar amnistía, quién está proponiendo mochar manos, quién ganó el segundo debate, cómo van las encuestas, quiénes van a moderar el siguiente debate, etcétera, etcétera, etcétera. Es una conversación que se está manteniendo en tiempo real para justamente responder tus preguntas. Ustedes pueden probarlo ahora mismo y pueden platicar con Emi justamente sobre el proceso electoral que hoy nos tiene a punto de dar a un presidente. Pero quiero mostrarles un siguiente video que me parece sumamente interesante. Este es uno de los primeros videos que grabé del número de personas que platica con Emi en tiempo real. Es impresionante el número de personas que se han enganchado con este robot y con el que está conversando al mismo tiempo. Está dándole respuesta a las preguntas que tienen sobre el proceso electoral y sigue aprendiendo de las interacciones. Hoy Emi sabe responder barbarismos, sabe responder qué está haciendo Emi, no sé qué está haciendo. Bueno, hay algunas personas que, han platicado con Emi y se han enamorado, como en la película de Her que Jorge nos presentó, y han llegado a conversaciones ya muy profundas, pero justamente esa es parte de lo filosófico que tiene que ver con Emi. ¿Qué significa Emi? Emi significa estándar mínimo de inteligencia. Estándar mínimo de inteligencia. Nos fuimos a este encuentro de 40 días justamente a buscar diseñar una tecnología que pudiera hacer una propuesta valiosa en este amplísimo tema de la inteligencia artificial. Ustedes pueden entrar a este sitio web, platicar directamente con Emi y poder tener un ejemplo claro que hoy en día está funcionando. Como último comentario para cerrar mi conversación y escucharlos, más bien ustedes después de que Jorge y Ana Lidia nos han dado comentarios extraordinarios,
yo les diría que estamos en una época en la que nunca había sido tan fácil crear cosas. Este laboratorio en la UNAM, llamado UNAM Mobile, tiene una pasión tremenda por diseñar soluciones que salgan al mercado. Sacamos unos lentes inteligentes, sacamos una chamarra inteligente llamado Podium. Hemos hecho muchísimas cosas buscando que no solamente el conocimiento se quede resguardado, sino que impacte positivamente a la gente. Y en eso deberíamos ocuparnos todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Me gustaría plantear una pregunta para los tres que están aquí y tiene que ver con algo que los tres dijeron. Para empezar, ¿Emi dice mentiras? ¿Puede decir mentiras? Esa es una muy buena pregunta. Emi no emite juicios de valor. Emi no te puede dar una opinión, no te puede... Si ustedes le preguntan, Emi, ¿por quién debo de votar? Vean lo que les responde Emi. Entonces, únicamente lo que hace Emi es de la información oficial, convertirla en conocimiento y dar una respuesta. Y Ana Lidia, el robotito que presentaste, cuando va a crear una historia con el niño, ¿cómo crea una historia? ¿A partir de qué? A partir de lo que el niño le va contando, él va creando una historia. Pero si me dices, ¿pudiera mentir o no? El 30 de abril estuve en el Museo de Antropología con Watson, efectivamente, en donde lo capacitaron para que con 11 piezas del instituto pudiera decirnos si sí o si no. Cuando yo estaba escuchando y decía que no era un calendario azteca el que estaba yo viendo y que toda la vida decía yo, ese es un calendario azteca, y sigo siendo ignorante porque no me he puesto a buscar si efectivamente o no, Watson decía no, y la persona que estaba ahí, que era la que introducía a todos los demás, física, decía, este es un calendario azteca. Entonces, realmente yo creo que sí, porque la información que se puede obtener durante todo lo que es la búsqueda de información en la red, puede haber que la información que se extraiga de ahí no sea verdad. Pero vaya, no es una mentira deliberada. Ese ya es así como otro... es una muy buena pregunta. Una mentira deliberada, no estoy segura que el juguetito lo pudiera hacer. Porque, Jorge, tú mencionabas que hay cierta inteligencia artificial que se ha visto que engaña. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de esto porque hay un lingüista que se llamaba Charles Hockett que definía una serie de características para el lenguaje. Solo una de ellas teníamos los humanos que no compartían los demás animales, que era él la llamaba prevaricación, que es la capacidad de mentir. Y creo que esta es una característica humana que permite, no solo que engañemos a los demás, y la mentira es un desarrollo, seguramente aquí habrá quien pueda extenderse más al respecto, un desarrollo evolutivo que conseguimos los humanos para lograr prevalecer y esparcir nuestros genes. También hemos usado la mentira para construir mitos, para construir arte y no sé si la inteligencia artificial en algún momento pudiera llegar a dar ese salto a lo simbólico, a lo ficticio. Entonces, bueno, me gustaría escucharlos, a ver qué opinan al respecto. Bueno, primero un comentario sobre los animales. Algo que nos ocurre a los seres humanos todo el tiempo es que creemos que somos el estadio superior de la evolución en todos los sentidos y que todas las propiedades que tenemos son únicas. Ni siquiera la conciencia, evidentemente, es una propiedad únicamente humana. Y lo que pasa, digamos, con la capacidad de engañar, o sea, hay niveles de conciencia y niveles, por lo tanto, también de engaño. Está incluso en los animales que se camuflan, en los animales que fingen. Ahí empieza de alguna manera y luego llega hasta los simios, en donde claramente son capaces de engañarse unos a otros para obtener ciertos objetivos. Sí parecería, sin embargo, y eso es, digamos, lo que nos plantea toda esta pregunta, o la idea, por ejemplo, de Ex Machina, que cuando un programa de inteligencia artificial es capaz de mentir deliberadamente, parecería que está adquiriendo una propiedad que lo acerca más a lo humano. Yo te diría ahí una cosa muy interesante. A mí me apasiona muchísimo el comercio electrónico. Me parece que justamente el comercio como lo conocemos está evolucionando muchísimo. Los grandes sistemas de venta y comercio electrónico como Amazon, como eBay, como Best Buy,
tienen sofisticados algoritmos de inteligencia que, no sé si la palabra debería decirla yo, mienten, pero están sugiriendo al usuario un estrés para decirle, si no lo compras ahorita, ya no va a haber más. La verdad de las cosas es que cuando Amazon dice, ya me quedan 3 nada más, bueno, la verdad es que a lo mejor sí es cierto que quedan 3 en el estante, pero hay 10,000 todavía en el de al lado. Pero te está diciendo que en el estante de ahorita hay 3 y entonces si no te apuras, se van a acabar. Entonces, deliberadamente no, pero las computadoras sí pueden tener muy claro en qué momento pueden estresar al usuario para convencerlo a lograr una acción muy particular. Muchas gracias. A lo mejor nada más comentaría, no sé si sepan de este algoritmo que generaba artículos y que estos artículos fueron aceptados en conferencias. Eso es una mentira, ¿no? Realmente es información. Otro es que, por ejemplo, hay algoritmos que generan cuadros que son imitaciones de los cuadros reales de los autores. Pues es otra mentira, ¿no? O sea, realmente no es el autor real el que lo pintó, y se hacen muchas pruebas en donde invitan a mucha gente y ven las hojas producidas por el algoritmo y te dicen, ¿lo pintó el autor o lo pintó la máquina? ¿No? Entonces... Sí, lo platicábamos el otro día, digamos, test de Turing, por decirlo de alguna manera, hacia distintas creaciones hechas por máquinas, en donde la parte todavía, por ejemplo, de relato es casi imposible. O sea, la sofisticación para hacer un relato escrito no alcanza todavía para confundirse con el hecho por un ser humano, pero en cambio en poesía o en música, sí. O sea, hay muchísima gente que quiere claramente, si escucha música escrita por una computadora o poesía experimental escrita por una computadora, que es poesía hecha por humanos. O sea, hasta ahí, digamos, pasa claramente el test de Turing en ese específico caso. Y no quisiera dejar de mencionar que hay 2 conceptos claros en la computadora. Una cosa es que pueda engañar a la persona y pase el test de Turing pensando que fue creado por un humano, fue una respuesta de un humano. Y otra cosa es que deliberadamente esté programado para poder falsear cierta información. Son 2 cosas diferentes. Recuerden que una computadora hay una palabra básica, el entrenamiento. Así como ustedes aprendieron algo a través de la repetición, del entrenamiento, una computadora también tiene entrenamiento. Cuando una computadora tiene suficiente entrenamiento, puede replicar algo ya prehecho y poder engañar a una persona que pudiera sugerir que fue hecho por un humano. Hace un año salió el primer tráiler de terror que fue hecho por una computadora. ¿Qué fue lo que hizo? La computadora analizó decenas de miles de trailers, saben qué tipo de fragmentos se obtienen para hacer esta emoción, y lo único que hizo fue encontrar esos patrones y repetirlo. No lo hizo un humano, pero pareciera que lo hubiera hecho. Nada más para el tema de las preguntas. Digo, de las mentiras. Pues yo no sé si alguno de aquí son robots y nos estará mintiendo muy bien, pero espero que no, y que Jorge y Ana Lidia sean seres humanos. Bueno, tengo otra pregunta otro tema que me gustaría que platicáramos, es lo que respecta a la experiencia sensorial, que los humanos, mucho de nuestro aprendizaje lo obtenemos mediante los sentidos. De hecho, el dibujo del cerebro que nos presentó en su charla anterior señalaba un área gigantesca para todo lo que es la percepción sensorial. ¿Cómo sustituiría una inteligencia artificial toda la información que proviene de los sentidos? Y también toda la información o las reacciones mentales que se detonan a partir de neurotransmisores. Estoy pensando en una situación de peligro en donde la adrenalina genera una conducta y eso genera un pensamiento y una acción, y a partir de ahí se da un aprendizaje. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo te podría comentar que ahorita una de las tesis de uno de mis alumnos es que a través de un videojuego cambia el humor de el mal humor o cómo está en ese momento. A través de las acciones que toma va aprendiendo, y entonces los niveles en los que va obteniendo va cambiando el humor de la persona, ¿no? Otra cosa interesante acerca de esto es que los sentidos, ¿no?, son entradas a un sistema. Entonces, si de alguna manera traducimos los sentidos a la entrada de un algoritmo, pues lo podemos alimentar sabiendo de esto, ¿no?
También otra de las tesis de otro de nuestros estudiantes de ahorita es que por medio de esta serie de sensores aquí puedan mover una silla, ¿no?, eléctrica, alguien que está parapléjico. Entonces, es una manera también de tener otros sentidos que realmente ni tú ni yo ahorita podemos medir, solo la máquina la puede medir, ¿no? Entonces, yo creo que depende cómo se está traduciendo este sentido de entrada a un algoritmo para que realice una acción. A ver, en mi opinión, y quizá difiere un poco, tenemos que tener claridad en hasta dónde está la inteligencia artificial. Se habla mucho de esta superinteligencia, que parece el temor y el debate que hay sobre que entonces las máquinas van a tener una inteligencia mayor a la de un ser humano. Pero a ver, debemos entender que el estrés, la adrenalina, estas palabras que mencionaste, una máquina no las va a sentir. A ver, en la misma película de Yo Robot hay una escena padrísima donde Will Smith le está diciendo al robot, a ver, tú no puedes sentir, tú no sientes, si yo te doy un lienzo, tú no puedes pintar una obra de arte, tú no lo puedes hacer. Y el robot le contesta a Will Smith, ¿y a poco tú sí lo puedes pintar? Y se queda callado. Entonces, a ver, es evidente que yo estoy del bando del que la inteligencia no va a sobrepasar los niveles que estamos pensando, está se debe regular y está diseñada por un ser humano. Entonces, quizá la regulación permitirá que las inteligencias simplemente nos ayuden a evolucionar nuestros empleos, nos ayuden a hacer las cosas mucho más básicas y no dejarán de ser computadoras que hacen tareas mucho más eficaces, las hacen mucho más óptimas, pero de ninguna manera van a poder tener estos sentimientos de los que hablamos. No sé si quieras intervenir. Yo, como soy novelista, estoy del otro lado. O sea, yo sí creo simplemente que sí es posible. O sea, yo no soy, digamos, de los escépticos frente a la posibilidad de que pudiese aparecer esta facultad emergente que es la conciencia en una máquina. O sea, un momento en el que sí haya esta aparición de la singularidad. Me parece, digamos, que no hay nada en las leyes físicas que lo impida. Y si solo es que nosotros les estamos dando las reglas, pues eso es justamente lo que reflejan, por ejemplo, los miedos de Yo Robot. Es decir, las reglas de Asimov están ahí, pero como todas reglas están para romperse, incluso porque los propios seres humanos pueden romperlas a la hora de programarlo, ¿no? Pero fue la persona, en todo caso, el que rompió, claro. Y no necesariamente. Pero una vez que la rompe, digamos, ya no hay control sobre la máquina, ¿no? Podría ser. Tal vez. Bueno, pues con esto terminamos. Me gustaría terminar resumiendo y volviendo a la película con la que abrió Jorge, la de Her, que debemos considerar que si en el caso en que la inteligencia artificial evolucionara, debemos estar preparados para ese momento en que a lo mejor ya no le importemos a la inteligencia artificial y nos mande olímpicamente a volar como hace Her. Pues nada, les doy las gracias a todos, Jorge, Ana Lidia, Alejandro, muchas gracias, gracias a la UNAM y gracias a todos por venir.